Vayamos, hermanos, de nuevo a Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5, versículo 9. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Oremos. Señor y Dios, Padre, nosotros ahora nos acercamos a ti, conscientes de nuestras necesidades de ser alimentado con el pan de vida, tu evangelio, tu glorioso evangelio. Estamos aquí conscientes de nuestra necesidad de ser abrevados de los torrentes de tu amor, de los torrentes de tu paz, de los torrentes de tu gracia inescrutable. Danos, Señor, el hambre y la sed que nuestras almas necesitan para ser apacentados y para ser abrevados como ovejas de tu rebaño. Dispón nuestra mente y corazón y aparta de nosotros toda distracción, todo cuanto nos aparte la mente y el corazón del Evangelio, apártalo de nosotros. Aparta lo que nos aparta de ti, Señor. Pero lo pedimos para tu gloria en el nombre de Jesús. Amén. Amados hermanos, ser un hijo de Dios en este mundo es un singular privilegio. Como sabemos por la enseñanza bíblica, aquí en el mundo solamente hay dos familias. Está la familia de Satanás en Adán y está la familia de Dios en Cristo Jesús. Aquellos que se hayan relacionado con Dios a través de la filiación y por el hecho de haber sido regenerados o nacidos de nuevo, vinieron a formar parte de la familia de Dios. Por el hecho de la adopción, vinieron a formar parte de la familia de Dios. En contraste con aquellos que no han experimentado el nuevo nacimiento, que no han experimentado la filiación con Dios por medio de la adopción. Es un privilegio, mis amados hermanos, un privilegio singular formar parte de la familia de Dios. Y en ese contexto debemos de conocer en qué consisten esos privilegios que nos otorga la relación filial con Dios como nuestro Padre. Estamos llamados a cultivar una relación filial con Dios, el Hijo y con el Espíritu Santo. Pero sobre todo, mis amados hermanos, se nos habla en la Biblia de que somos hijos de Dios el Padre, destacándose así la relación filial que con Dios el Padre debemos de cultivar. Y pienso que la vía más expedita de cultivar una relación íntima con Dios como nuestro Padre es a través del conocimiento y ejercicio continuo de aquellos privilegios que otorga nuestra relación filial con Dios como nuestro Padre. Si somos los niños de Dios el Padre, por filiación, eso nos da el privilegio de vivir en un estado de libertad
de libertad de la esclavitud, el pecado, y de libertad de todas las secuelas temporales y eternas que el pecado origina, causa, provoca en la vida humana. Como bien apunta Thomas Watson, un estado de filiación es un estado de libertad. Esto no debe entenderse en el sentido de que los hijos de Dios viven sin el gobierno de la ley moral de Dios. El vivir sin la ley moral de Dios es la libertad que toman los rebeldes, los hijos del diablo. ¿Alguna vez se escuchó que un niño debería ser liberado del deber de obedecer a sus padres? ¿Cómo se califica a un niño que se revela al gobierno de sus padres? Se le califica como rebelde, porque en ningún sentido de la palabra se le otorga al niño desobedecer a su padre, sobre todo en el contexto donde el padre es un hombre piadoso que está guiando a su hijo por el camino de la verdad y de la vida. Un hijo nunca debe de obedecer a su padre a pecar. Pero un hijo siempre estará sujeto a obedecer a su padre en función de todas aquellas normas, valores y principios por donde el Padre le está guiando, para cultivar una relación bienaventurada de armonía con el Creador. La libertad que tienen los hijos de Dios es una libertad santa, dice Thomas Watson. Son liberados de la ley del pecado, como bien lo expresa Romanos 8:2, para obedecer la ley de la gracia del Evangelio. Otro autor llamado Justino Martín decía: es la mayor esclavitud del mundo que un hombre esté sujeto a sus propias pasiones. Un hombre malvado es tan esclavo como el que ha sido comprado en el mercado de esclavo. Mira en su corazón y hay legiones de lujurias que lo gobiernan. Debe hacer lo que el pecado le dicta que haga. Y añade Justino: un esclavo del pecado está al servicio de un tirano llamado Satanás. Si su amo le ordena cavar en la mina, cortar las canteras o lo que sea, debe de hacerlo. Así cada hombre malvado debe hacer lo que la naturaleza corrupta, inspirada por el diablo, le ordena que haga. Si el pecado le ordena que se emborrache, he ahí el esclavo seguirá al pie de la letra la orden dada por su amo. Si el pecado le ordena hablar mentira, he ahí el esclavo hará al pie de la letra lo que su amo le ordena que haga. Y lo hará así porque quien está al mando de su corazón y de su vida es el diablo, es Satanás. Y no tiene opción para decirle no, no lo haré. Así cada hombre malvado debe hacer lo que la naturaleza corrupta, inspirada por el diablo, le ordena hacer, y lo hará de manera puntual y al pie de la letra.
Si el pecado le ordena adulterar o fornicar, al pie de la letra correrá para obedecer los dictados del diablo para hacer su voluntad. Pero los hijos de Dios, aunque no están libres de la existencia del pecado en sus vidas, están libres de la ley de la esclavitud del pecado. Todos los mandatos del pecado son como leyes derogadas que no están vigentes en el corazón de los hijos e hijas de Dios. Y esa es la diferencia que hay en la naturaleza humana de un hijo de Dios y la naturaleza humana de un hijo de Satanás. Encontramos que aún resta pecado por redimir en la naturaleza de los hijos de Dios. Pero ese pecado que aún permanece dentro de nosotros no es un pecado reinante en nuestras vidas. Ya no estamos sujetos a esa ley del pecado, porque cada ley de pecado que mora en nuestra naturaleza humana ha sido derogada por la sangre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, por la gracia de Dios. Ahora, aunque el pecado vive en los hijos de Dios, el pecado ya no reina en los hijos de Dios. El pecado no tendrá dominio sobre ti, nos promete el Señor en Romanos 6:14. El pecado no tiene un poder represivo sobre un hijo de Dios, porque hay un principio de gracia en su corazón que controla esa corrupción remanente que aún permanece en nuestra naturaleza humana. Quienes gozan del privilegio de vivir libres de la esclavitud del pecado, porque la ley del pecado ha sido derogada en sus corazones, los hijos de Dios. Y amados hermanos, ese es un privilegio que solamente gozan y disfrutan los hijos de Dios. Por eso, usted no le puede pedir perlas a los cerdos. Pedirle a un hombre o a una mujer que cambie sus hábitos de pecar es como pedirle a un rubio que se torne moreno. No puede. Porque ese color está impreso en su piel. Y salvo que haya un problema degenerativo de su piel, del pigmento de su piel, él no podrá cambiar su color. Por eso es que Cristo dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Es la verdad la que libera al hombre. Lo libera de la esclavitud del pecado y de todas las pautas, normas o leyes establecidas por el diablo en nuestra naturaleza humana para ser obedecida mediante los actos del pecado. Quienes hoy gozan y disfrutan de ese privilegio de verse libre de la esclavitud del pecado, los hijos de Dios, y solamente ellos. Y mis amados hermanos, sin lugar a duda que esto es un gran consuelo para nosotros.
Es una fuente de aliento para nosotros. Es una fuente de paz y de gozo para nosotros. Que nadie más en este mundo podrá ostentar y disfrutar. Por eso concluimos que es un privilegio ser un hijo de Dios. Porque solo los hijos de Dios gozarán de la libertad, de verse libre de un amo llamado el pecado, en todas sus formas, variantes y manifestaciones. Es un gran consuelo para nosotros, amados hermanos, ser un hijo de Dios, una hija de Dios, porque solos los que gozan de esa relación filial con el Padre, solamente ellos gozan de verdadera libertad. Aunque el pecado no sea eliminado de manera total y absoluta de nuestra naturaleza humana, el pecado ya no nos somete a nosotros. Ya no nos esclaviza a nosotros, no nos subyuga a nosotros. ¿Por qué? Porque la ley del pecado ha sido derogada en nuestra naturaleza humana. Cuando una ley es derogada por el gobierno, nunca más se vuelve a aplicar. ¿Por qué? Porque carece de poder jurídico, carece de justicia para aplicarse. Así también, mis amados hermanos, la ley del pecado que mora en nosotros carece de legalidad para aplicarse. Por eso concluimos que es una ley derogada. Está ahí aún en el papel, pero ya no se aplica a nosotros, porque fue derogada por la gracia de Dios que nos fue aplicada cuando Jesucristo nos justificó de nuestros pecados, muriendo por nosotros en la cruz del Calvario. Por eso se dice que cada hijo de Dios, cada hija de Dios ha crucificado la carne, como bien lo expresa Gálatas capítulo 5, verso 24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones. La palabra crucificar ahí significa darle muerte. Darle muerte a la carne. La palabra carne allí se refiere a la fuente que produce nuestros pecados. Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones. Por eso podemos concluir que todo hijo de Dios tiene el pecado crucificado. Ya el pecado no tiene vida dentro de él. Es un ente muerto, es un cadáver sin vida que aún permanece dentro de nosotros. Por eso Pablo, cuando se miraba a sí mismo, decía: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Obviamente estaba refiriéndose al cuerpo del pecado que aún moraba dentro de él. El pecado estaba muerto, era un cadáver. Era un cadáver sin vida. Pero él no solamente miraba el cadáver del pecado que aún permanecía dentro de él. Él también miraba a Cristo Jesús, quien viene por segunda vez para liberarnos de manera definitiva, de una vez y por todas,
de la presencia del pecado remanente que aún está dentro de nosotros. Por eso Él dice, gracias sean dadas a Dios por Jesucristo. Por esa razón, no solamente los hijos de Dios le han dado muerte al pecado, sino que también ahora son guiados por el Espíritu. ¿Quiénes gozan de ese privilegio? Los hijos e hijas de Dios. Romanos 8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu, ¿qué dice? Son. No es que serán, son. Son hijos de Dios. Si tu vida actualmente está siendo guiada por el Espíritu Santo, entonces tú tienes una relación filial con Dios que te califica como hijo, como hija. Y debe, en consecuencia, de vivir conforme a esa verdad. Tú gozas de libertad, de la libertad de la esclavitud del pecado, de la libertad de la esclavitud de la muerte, de la libertad de la perdición eterna. Debe de vivir a la luz de eso cada día de tu vida. Eres un privilegiado. Eres un privilegiado, una privilegiada que goza de esa fortuna de ser un hombre, una mujer libre de la esclavitud del pecado, de la muerte, de Satanás, de la perdición eterna. Donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Nos garantiza el Espíritu Santo en 2 Corintios 3:17. Vives en consecuencia en la libertad. Está llamado a vivir en libertad. Si somos los niños de Dios, otro gran privilegio que ostentamos y podemos disfrutar cada día es el privilegio de ser heredero y depositario de todas las promesas de Dios. Todas las promesas que están en la Biblia son para los hijos e hijas de Dios. Ellos son los privilegiados que ostentan esa gran bendición de ser los depositarios de cada promesa, los propietarios de cada promesa. ¿Qué son las promesas en la Biblia? Son las respuestas de Dios a nuestras necesidades, mis amados hermanos. Somos criaturas necesitadas. En todo el sentido de la palabra. De hecho, una marca de que alguien es un hijo de Dios es su absoluta dependencia de su Padre. Y para satisfacer esa dependencia absoluta que tienen los hijos, la Biblia está llena de promesas singulares, extraordinarias, que nada ni nadie las podrá arrebatar de nuestras manos. Que nada ni nadie nos podrá privar de ellas. Que nada ni nadie nos podrá apartar de ellas. Como decía un puritano, las promesas de la Biblia son un gabinete lleno de joyas preciosas
¿Para qué? Para enriquecer a los hijos e hijas de Dios. ¿Cuánta joya hay en cada promesa? ¿Para quiénes son esas joyas? Para ti. Si eres un hijo de Dios, si eres una hija de Dios, sonríe. Porque esas promesas son para ti. Cambia tu lamento en baile, porque cada promesa es para tu provecho y bendición. No después que te muera, aquí y ahora, para que la disfrute, para que te la goce. Gózatela. Y son tantas y tan abundantes que tú te las puedes usar y puedes compartirla con otros. Que anda por ahí hecho pedazo, más desbaratado que una alcaparra. Porque, amados hermanos, las promesas del diablo, que son la otra cara de la moneda, todo el que la recibe, todo el que la cree, todo el que se apropia de ella, termina arruinado, hecho pedazo, en todo el sentido de la palabra. ¿Qué le dice el diablo a los ladrones? Te vas a hacer rico. Se lo creen y se lanzan en esa aventura. ¿Y dónde terminan? ¿Cómo terminan? Vaya a una de esas cárceles de la Victoria y usted verá cómo terminan. Porque el diablo paga mal al que bien le sirve. En cada promesa de felicidad, el hombre termina cosechando miseria cuando esa promesa sale de la boca del diablo. En cada promesa de felicidad, el hombre termina pagando con grande pesar cuando esa promesa sale de la boca del diablo. Segunda de Pedro 1:4 dice, nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas, a fin de que por ellas llegases a ser participante, oiga bien, de la naturaleza divina. Es una expresión para decir, para participar de una relación filial con Dios. ¿Cómo es que nuestros hijos reciben la naturaleza humana? Por generación ordinaria. Las promesas de Dios generan en nosotros una vida conforme a la naturaleza de Dios. Nos inyectan la vida de Dios. Eso es lo que dice ahí. Para que lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de la concupiscencia. Literalmente, deseos malignos, significa esa palabra. Como podemos observar, cada promesa está cargada de la leche del Evangelio para responder a cada una de nuestras necesidades espirituales y temporales. Si estás en pecado y deseas ser perdonado y limpiado, la Biblia está llena de referencias donde Dios hace esa promesa de perdonarte, de lavarte, de limpiarte. Primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel, Él es justo para perdonarnos y para limpiarnos, dice ahí, de toda maldad. Es una promesa de Dios. Para resolver un problema, el problema del pecado remanente que aún tenemos dentro.
Te ha metido en un atolladero por causa de tu pecado y estás atollado hasta la coronilla. He ahí el baño para lavar y limpiar todo lo que el pecado ha ensuciado. Requisitos: si confesamos nuestros pecados, habrá una respuesta de Dios para tu alma necesitada de perdón y de reconciliación con Él. Él es fiel y justo para perdonarte. Y no se queda con el perdón nada más, el aspecto legal. También te justifica, o sea, te limpia el expediente y lo deja en cero, para que viva una vida en paz y sin culpa por el pecado. Si tienes temor a la muerte, temor a la muerte, el COVID ha sacado a la luz lo que hay aquí. Temor a la muerte. ¿Qué promesas ha dado Dios para que lidiemos con ese terrible mal del temor a la muerte? Juan 11, 25 a 26. Entonces Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá jamás. Y subraye jamás ahí. ¿Podrá el COVID dar al traste con su vida? Jamás. ¿Podrá un cáncer dar al traste con su vida? Jamás. Y póngale ahí cada enfermedad. Y amados hermanos, ese jamás es la promesa para que usted lidie con el temor a las enfermedades, a la muerte y todo lo que tiene que ver con ese tema. Con todas esas aprehensiones que tenemos, humanas y naturales. Estás casado y está cansado de luchar y ya no da más. Agárrate del Señor, observa su promesa. Isaías 40, 31. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas y levantarán alas como las águilas. ¿Para quiénes es eso? Para los hijos de Dios, para las hijas de Dios que están agotados, cansados. Óigame, 40 años peleando la buena batalla de la fe. Es un tiempo largo y agotador. Trabajar y trabajar en una sociedad como esta es una tarea titánica y altamente agotadora. Pero ¿qué garantiza Dios para sus hijos y para sus hijas? Para los que esperan a Jehová, les garantiza que tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Hermanos, esas son promesas para que usted la aplique, no después que se muera, para que usted le aplique aquí y ahora, en su circunstancia particular, en la que está viviendo. Y hermano, esta promesa es interesante. No le promete a usted que le va a liberar de los afanes. No le promete que usted se verá libre de estrés, libre de situaciones opresivas, libre de luchas y de tormentos crueles, agotadores. Eso no es lo que se promete ahí, que lo van a librar del horno.
Ahora, lo que sí le prometen es, primero que nada, la presencia de Dios con usted. Yo, ¿quién es yo? Francisco Guzmán. Yo estaré contigo. Y hermanos, ahí está la clave para hacerle frente a todas las vicisitudes, a todos los problemas, en todas las luchas que debemos de afrontar en esta tierra. Hay una promesa de certeza y seguridad para los hijos de Dios. Yo estaré contigo. Isaías 43:2. Y es natural que la gente le tenga miedo al futuro. Miedo al futuro. ¿Y qué será de mi vida mañana? ¿Qué será de mi vida a los 50 años? ¿Qué será de mi vida a los 80 años? Si yo no tengo casa, no tengo esto, no tengo aquello, no tengo aquella seguridad, no tengo seguro médico, bla, 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 bla. Isaías 43:2 dice, si tienes que pasar por el agua, yo estaré contigo. Si tienes que cruzar ríos, no te ahogarán. Si tienes que pasar por el fuego, no te quemarás. Las llamas no arderán en ti. ¿Qué usted quiere más de eso? Además de eso. Tiene que pasar por el fuego. Y hay que pasar por el fuego. No hay de otra. Ahora, ¿qué garantiza Dios? Que el poder de ese fuego no podrá ser ejercido en su cuerpo. ¿Pudo el fuego de aquel horno encendido 7 veces más caliente de lo normal incinerar a Sadrach, Mesach y Abednego? No, porque allí Dios dio literal cumplimiento a esta promesa para su pueblo. Y amados hermanos, esta promesa en la que se sostuvo Sadrach, Mesach y Abednego es para ti también. Es para nosotros, los hijos e hijas de Dios. Sea cual sea la necesidad que experimente en este mundo, en cualquier estadio de tu vida, sea como soltero, sea como casado, sea como padre, sea como madre, sea como sea que tú estés viviendo, he aquí la gran promesa de las promesas. Mateo 7:7. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. 3 verbos. Con 3 promesas dadas no por un presidente terrenal que puede o no puede cumplir con lo que promete. Esta promesa salió del corazón de tu Padre. Pide y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. ¿Cuál es tu necesidad? ¿Cuál es tu circunstancia? ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es tu carencia? He aquí lo que Dios nos manda que hagamos a sus hijos.
El apóstol Pablo enfatiza en 1 Tesalonicenses 5:24, el que los llama es fiel y así lo hará. ¿Quién es el que nos llama? Nuestro Padre Celestial nos llama a que oremos en calidad de nuestra relación filial con Él. Él es un Padre responsable. Y esa parábola que Cristo usa, en donde precisamente usa la relación paterna, el deber paterno para con sus hijos, Él dice, ¿qué padre de entre vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? Si le pide agua, le dará veneno. Si le pide un pescado, ¿le dará una serpiente? La respuesta es obvia, claro que no. Y él enfatiza, si ustedes siendo malos, siendo lo que son, unos pichones de diablo, pueden hacer tan benevolente obra con sus hijos, a seguir viendo las preguntas, ¿no hará vuestro Padre mucho más que lo que ustedes son capaces de hacer? Hebreos 6:17 todavía le pone un sello más potente a las promesas que Dios les ha dado a sus hijos. Por lo cual Dios, deseando mostrar más plenamente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su propósito, interpuso un juramento. Y amados hermanos, esto tiene como propósito barrer la duda, barrer la incredulidad, barrer el temor a que Dios nos vaya a fallar, a que nuestro Padre nos vaya a fallar, como sucede con nosotros. ¿Cuántas veces le prometemos a nuestros hijos cosas y no las cumplimos? Sea porque se nos olvidan, porque tenemos una mente muy escurridiza, o sea porque no tenemos los medios, los recursos, porque hay momentos en que no se puede, hay épocas en que no se puede. Pero amados hermanos, a Dios ni se le olvida ni le faltan recursos. Y eso es importante tenerlo en cuenta. Pero además de eso, por si acaso, el diablo quiere colar la duda, el temor, la duda, la sospecha a que Dios no nos cumpla. Por si acaso, dice, ha interpuesto un juramento. Dios juró por la sangre de su Hijo Jesucristo que habría de cumplir exacta y precisamente todas las promesas que Él nos ha legado. Para todo quien está perdido hay una promesa de salvación. Para todo quien está en oscuridad hay promesa de luz. Para todo quien es un hijo pródigo hay promesa de ser encontrado. Para cada necesidad, para cada circunstancia en que nuestras vidas deban de atravesar en esta tierra, amados hermanos, hay grandísimas y riquísimas promesas. Tanto en el plano espiritual como en el plano terrenal, material, humano, puramente humano. Decía uno de los puritanos que debemos de pararnos ante cada promesa y decir, esto
es mío. Esto es para mí. Esto es mío. Apropiarnos de ello. Porque eso es para ti. No es para el vecino, es para ti. No hay promesa en la Biblia que no sea para ti. Todo, absolutamente todo lo que Dios promete en su palabra está destinado de manera personalizada para cada uno de sus hijos. Se dice que los discípulos tenían en común todas las cosas. Y amados hermanos, ese espíritu sigue siendo el espíritu que impera, que reina en la familia de Dios. Todo es nuestro. Aún el mundo donde vivimos es nuestro. Por eso, amados hermanos, para cada necesidad en la vida tuya hay una promesa singular de la palabra de Dios, en la cual Dios se compromete a darte exactamente lo que Él te promete dar en los términos que Él te ha prometido que tú lo recibas. Todos los hijos de Dios, todos los hijos de Dios, todas las hijas de Dios, podemos presentar un reclamo legal para pedir que se nos entregue el contenido de cada una de las promesas que Dios en su palabra nos ha legado. Cuando a usted le deben algo y a usted no lo pagan, ¿qué es lo que usted generalmente hace? ¿A dónde va? O al tribunal a demandar al susodicho deudor para que le pague lo que le debe. De cada promesa, los hijos de Dios son deudores, nos pertenecen. Y si aún usted no está disfrutándola, tiene el derecho legal a reclamarla. Y por lo general, mis hermanos, el problema no ha estado en quien la entrega, el problema ha estado en quien la busca. Usted no ha sido lo diligente buscando lo que tiene que buscar, ni llenando los requisitos de la entrega. Cuando usted va a Western Union a buscar cuarto, hay requisitos que usted tiene que llenar. ¿A cuánto no devuelven de ahí? ¿A cuánto? Montones de gente. ¿Por qué? Porque o no lleva la cédula, o no le pusieron el nombre y el apellido correctamente, y ahora hay que tener los dos apellidos, según si nada más le ponen uno, lo echan para atrás, no se le entregan. ¿Qué fallo estamos teniendo nosotros? Por los cuales no estamos recibiendo el contenido de esas promesas que han de responder a tus necesidades en lo espiritual, en lo emocional, en lo familiar, en lo eclesiástico, en lo físico, en lo espiritual. ¿Cuál es tu fallo? ¿Es un problema de fe? ¿Es un problema de obediencia por principio? Es un problema de tu apatía, de tu incredulidad, de tus desafectos. ¿Cuál es tu problema? ¿Te falta un apellido? ¿O te faltan los dos apellidos? ¿O no tienes cédula de identidad? ¿Cuál es la cédula de identidad de los hijos de Dios? La fe. El justo por la fe, ¿qué? Vivirá. Recuerda que ante cada promesa de Dios tú puedes con limpia conciencia decir, esto es mío.
me apropiaré de ello y empezaré a disfrutar de esa bendición, porque el justo, por la fe, vivirá. Y la idea es que tú vivirás después que te mueras. Tú vivirás aquí y ahora. Tú vives hoy, pero también mañana tú seguirás viviendo. Podrás seguir disfrutando de cada una de esas promesas que Dios, conforme a tus necesidades y sus propósitos en tu vida, irá haciendo una realidad. Para terminar, Thomas Watson decía: el hombre natural que permanece todavía en la vieja familia no tiene nada que ver con estas promesas. ¿Puede leer sobre las promesas? Como uno puede leer sobre la voluntad o inventario de otro hombre. Pero no tiene derecho a ese inventario. ¿Por qué? Porque no es tuyo. Tú puedes leer los papeles de la herencia de otro, pero esa herencia no es tuya. Tú no puedes ir allí a reclamarla y mucho menos a buscarla. ¿Por qué? Porque eso no es tuyo. Los inconversos, aquellos que no son hijos de Dios, pueden leer las promesas, pero no tienen capacidad legal para reclamar esas promesas. Ese es el problema. Bueno, pienso que la única promesa que pueden reclamar es la de pedir cacao para que Dios le perdone sus pecados. Pero después, fuera de ahí, no le toca nada de esa herencia. Por eso dice que los incrédulos, y da una lista larga, los fornicarios, los hechiceros, los que se echan con varones, los adúlteros, no heredarán el reino de Dios. La promesa no es para ellos. Las promesas son como un jardín de flores cerrado que ningún extraño puede tomar. Solamente y exclusivamente los hijos de Dios pueden ir a ese jardín de flores perfumada para cortarla y disfrutar de su olor. Nadie más puede cortar de esas flores. Las flores de la promesa del jardín de Dios. Por eso bien apunta Thomas Watson, las promesas son como un jardín de flores cerrado. ¿Quiénes tienen acceso a ese jardín? Los de la familia de Dios. Los hijos y las hijas de Dios. Esas flores no son para gente extraña. Al reino de Dios, a la familia de Dios, al pueblo de Dios, a la iglesia de Dios. Esto es un consuelo para los creyentes. Aunque es verdad que el pecado aún no se ha eliminado absolutamente de nuestras vidas, sin embargo el pecado no nos puede someter. No nos puede impedir alcanzar o extender nuestras manos para tomar del fruto del árbol de la vida contenido en cada promesa de Dios. Porque ¿qué hay en cada promesa de la palabra de Dios? Los frutos del árbol de vida. Frutos que le fueron escondido a Adán para que no los tomara. Pero hoy nosotros en Cristo, amados hermanos, somos herederos de la promesa. Por el hecho singular de ser hijos e hijas de Dios.
por ese hecho singular de ser hijos e hijas de Dios, gozamos de esa libertad. De esa libertad para entrar al jardín que contiene las flores perfumadas de las promesas de Dios para esta vida y la vida venidera. ¡Qué privilegio! Gozan aquellos que atesoran en su corazón y ven como suya la promesa de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Amados hermanos, ¿por quiénes vendrá Cristo? ¿Para quiénes vendrá Cristo? Por nosotros, los herederos de esa promesa. ¡Qué consuelo hay en esa hermosa flor de la segunda venida del Señor Jesucristo! ¡Qué consuelo hay en esa hermosa flor de la resurrección de entre los muertos! ¿Está tu vida siendo perfumada con ese olor fragante que brota de esa fragante flor de la doctrina de la segunda venida de Cristo en gloria? ¿No te alienta eso? ¿No te fortalece en la lucha cruenta que libramos contra el mal? Amados hermanos, es un privilegio ser un hijo de Dios. No vivamos vida de segunda clase. Vive como lo que tú eres, un hijo de Dios, del Rey de Reyes y Señor de Señores. Vemos en la prensa cómo le dan publicidad diaria a los hijos de la reina de Inglaterra o a los hijos de los reyes de España, bla, 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 bla. Hermanos, eso es sombra de lo que tú eres. Eso es una mueca deformada de lo que tú eres. Por la gracia de Dios, porque es por pura gracia. Vive conforme a la dignidad que te da el ser un hijo de Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos e hijas de Dios. ¿Ven por qué somos bienaventurados? ¿Por qué se nos llama felices o dichosos? Es porque disfrutamos, es porque ostentamos, es porque somos los herederos de cada uno de esos privilegios. Esa es la raíz de esa bienaventuranza, no es otra cosa, no es por tu bonita cara. Es porque tú eres un hijo de Dios, es porque tú eres una hija de Dios que goza y disfruta de esos privilegios. Por eso eres una criatura bienaventurada, feliz y dichosa, aunque todavía no estés en el cielo. Que Dios nos conceda disfrutar, hermano, y vivir conforme a esos privilegios, para gloria de su nombre y felicidad nuestra, gozo nuestro, deleite nuestro. Creo firmemente que Dios quiere que nosotros disfrutemos del cielo antes de que lleguemos allá. Cristo vino para eso, vino para prepararnos el cielo. Pero qué bendición poder gozar de ese cielo antes de que lleguemos allá. En este mundo de tristeza, de tragedia y de amargura. Óigame, va otro ciclón para allá, para Honduras, esa región, volando. Qué tristeza para esa gente, qué amargura, qué
preocupación. Andan los videos ahí como estaban la gente encaramada en las azoteas y el agua cada vez subiendo más, buscándole para llevárselo. Es un mundo difícil en el que estamos viviendo, amados hermanos, pero qué bueno, tenemos esta esperanza. Y el que tiene esta esperanza se purifica cada día más. Vivamos para el Señor y glorifiquemos al Señor en medio de todo esto. Vivamos con la categoría de hijos de Dios que por gracia hemos recibido. Te damos gracias, oh Dios, por tu palabra viva, eficaz y bendita, que nos declara lo que somos por tu gracia, por tu llamamiento eficaz y por la obra de regeneración y nuevo nacimiento, de adopción que tu Espíritu Santo ha hecho en nuestros corazones. Al aplicar la obra de Cristo, la cual Él vino a llevar a cabo, la cual Él vino a consumar en esta tierra. Te pedimos ahora que nos dé ojos para ver, entendimiento para conocer la dignidad que tú nos has dado y dándonos la gracia de vivir, Señor, vestido de esa justicia y santidad que nos identifica como tus hijos en este mundo de tinieblas. Bendícenos con ello. Padre, mira aquellos que hoy están aquí entre nosotros, que te conocen, te pedimos por ellos, Señor, para que en tu gracia, en tu misericordia, en tu bondad, te complazca, Señor, en bendecir a tu iglesia y a tu pueblo en esta mañana y siempre, en estos tiempos de gran turbulencia en que estamos viviendo. Pues lo rogamos y pedimos para tu gloria en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermano, antes de irnos, quisiéramos darle la bienvenida a nuestro hermano Andrés, a su esposa.